37 minutos de la mañana. Nosotros seguimos con más de Primera Página y a esta hora pues le damos la bienvenida a Milos Alcalay, embajador ante la ONU y también ex viceministro de Relaciones Exteriores. Gracias, embajador, por estar aquí, acompañarnos y por supuesto pues vamos a revisar un poco pues el día siguiente, horas más tarde, de esta reunión que fue convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con algunos presidentes latinoamericanos para tratar el punto central, Venezuela. Ayer pues se supo que por parte del presidente de los Estados Unidos pues decía que no descartaba otras sanciones para el gobierno venezolano, pero también el presidente Juan Manuel Santos de Colombia, que estuvo además en este encuentro, rechaza cualquier intervención militar para nuestro país. ¿Cómo podemos interpretar esto, esta reunión o esta mesa que definitivamente se ejecutó y el hablar entre los puntos más importantes, el tema Venezuela? Sí, bueno, Marjorie, muy buenos días. Efectivamente, el hecho de que el presidente Trump dentro de muy pocas horas va a hacer su debut en la 72ª Asamblea General de la ONU y en esa víspera con problemas tan graves como Corea del Norte, el Medio Oriente, la situación del enfriamiento con Cuba, toma el tema de Venezuela con sus aliados de América Latina, sus más íntimos aliados, que son Brasil, Argentina, Colombia, Panamá y Perú. Perú no pudo estar presente porque tiene una crisis ministerial, pero desde el Perú convocó al grupo de Lima para que sesione el miércoles. Bueno, es muy indicativo de la preocupación que hay en América Latina y en el mundo sobre la grave situación que está viviendo el país en materia de democracia, en materia de derechos humanos y sobre todo la profunda crisis económica y social que está teniendo el pueblo de Venezuela. A pesar de que tratan de pintar de que en Venezuela no hay una crisis, como decía el presidente Trump, el país más rico de América Latina se ha convertido en el país más pobre de América Latina por la situación, las penurias que están teniendo los venezolanos. Entonces, esa preocupación en una cena, en un momento en donde varios jefes de Estado, 126 jefes de Estado y de gobierno están presentes, te muestra dos elementos clave. La importancia que el presidente Trump le da a América Latina en su conjunto y de manera especial la preocupación que tienen por Venezuela. De manera que todos coinciden en que efectivamente hay que buscar un mecanismo colectivo, juntos para salir. Lo que tú señalabas del presidente Santos no es solamente el presidente Santos, el mismo Pence y los altos funcionarios militares han dicho que no hay una amenaza de intervención. Otra cosa muy distinta es la opción militar, el hecho de que se han reunido los jefes de comandos de América del Sur en UNASUR, en Lima, hace poco, hace que la crisis venezolana, la inmigración, la diáspora de más de 2 millones de venezolanos preocupa. Claro, es una vertiente económica, es una vertiente social, los refugiados que llenan los hospitales de Brasil o de Colombia o de Panamá, es una opción económica, social, de inmigración, pero también militar, porque hay el riesgo, que es otro de los temas que también se habló ayer, la profunda preocupación con el narcotráfico, el auge del narcotráfico y del terrorismo. Aunque el tema fundamental es cómo hacer que Venezuela retorne al hilo democrático, retorne al desarrollo, al progreso y al mismo tiempo se solucionen los mecanismos. Lamentablemente hemos tenido una política de avestruz del gobierno venezolano en el que no quiere escuchar el clamor que se ha hecho en la OEA, en la Unión Europea, en las Naciones Unidas sobre la gravísima situación del país y por eso se reúnen los presidentes. Pero fíjese usted una cosa, hay otros países que también pues de alguna manera han rechazado una especie de intervención de otros países con el tema Venezuela. ¿De qué manera nuestro país o el gobierno venezolano se pudiera defender, por decirlo de alguna manera, o capitalizar pues estas banderas que de alguna manera algunos países le están apoyando para hacer saber a otra parte del mundo o al resto del mundo que realmente pues aquí no hay ninguna crisis? Bueno, efectivamente tenemos aquí en Venezuela varios, a lo mejor algunos de los invitados, de los cientos de invitados que están en Venezuela, clamando por una solidaridad. Por cierto, salvo Evo Morales, no hay ninguna personalidad destacada, sino que son una serie de militantes que están incondicionales con el proceso, pero esa solidaridad automática que tenía Chávez, por ejemplo, en América Latina, donde no se trataba el tema de Venezuela, desapareció.
Son muy pocos los que puedes contarlos con los dedos de una mano y te sobra. Nicaragua, Bolivia, uno que otro, y aún los que antes eran aliados se alejan. Por ejemplo, la situación de El Salvador, hubo una reunión con el canciller de El Salvador, está muy reticente a reunir a la CELAC y sobre todo la reunión de la CELAC con la Unión Europea. Hemos visto también la posición del Ecuador, que ha cambiado. Es verdad que hay un cambio de presidentes, pero esa solidaridad automática ha desaparecido. Países en Europa que veían también con mucha cautela la situación, no solamente a nivel multilateral como la Comisión Europea, sino también gobiernos. Hemos visto la gira que tuvo el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, por Francia, Alemania, España y el Reino Unido, reunido con los jefes de Estado y de gobierno de esos países y otros dirigentes que lo acompañaron, pero te muestra que hay una profunda preocupación y toda esa especie, por supuesto, uno ve que todos los mecanismos de propaganda tratarán de demostrar que en Venezuela no hay crisis económica, que no hay crisis social, que hay un diálogo con toda la oposición, por cierto, de una manera muy contradictoria, porque el que preside el diálogo en su programa de anoche lo que hacía era despotricar contra aquellos que supuestamente estaban dialogando, cuando la oposición ha señalado que ese no es un diálogo, sino un mecanismo de exploración, y que evidentemente todos queremos un mecanismo de solución pacífica a la controversia, pero no la manipulación como se está haciendo por parte del gobierno. Ahora, nosotros ya ahorita debemos hacer una pausa, pero al regreso a mí me gustaría que usted nos respondiera. El propio presidente Trump hablaba de algunas sanciones hacia el gobierno de Venezuela. Desde su punto de vista y desde su experiencia, ¿qué más pudiera venir para nuestro país cuando ya pues han habido otras sanciones a funcionarios venezolanos? En este caso, las nuevas acciones, en caso de que se apliquen, pudiera ser a funcionarios venezolanos o al gobierno como tal. ¿De qué manera, si es que hay una distinción, nos podría explicar eso? Hacemos una pausa y ya venimos con más, amigos. Esto es Primera Página. Con más de Primera Página, conversando con el embajador ante la ONU, Milos Alcalay, también ex viceministro de Relaciones Exteriores, pues revisando, analizando un poco esta reunión que se llevó a cabo el día de ayer entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otros presidentes de Latinoamérica. Dejábamos una pregunta abierta, embajador, y es este anuncio o este señalamiento que hizo el presidente norteamericano de pues unas posibles sanciones al gobierno venezolano. Ya antes habían unas sanciones hacia algunos funcionarios venezolanos, pero en esta oportunidad específicamente al gobierno venezolano. ¿Qué pudiera venir si se llega a cumplir? Sí, para comenzar, las sanciones no son por sancionar al gobierno o para sancionar a Venezuela. Se trata de una serie de incumplimientos a lo que se ha acordado en organismos internacionales en base a la Carta Democrática, en base a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en base a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y frente a una posición absolutamente negada del gobierno de Venezuela de buscar los mecanismos de solución pacífica, es que intervienen entonces una serie de reacciones. Por ejemplo, hace poco escuchábamos al diputado Chávez hablando de que debido a las sanciones es que no hay comida y no hay medicina. Hace poco ellos mismos decían que eso era mentira, que eso era parte de la guerra mediática, de la guerra contra Venezuela, que aquí había comida, pero resulta que cuando la comunidad internacional, esos mismos países que ven con preocupación el drama humanitario, querían dar una ayuda alimentaria, una ayuda de medicina, el gobierno la rechazó. Y no solamente de gobierno, sino inclusive de instituciones como Cáritas o instituciones de la medicina recabada por los venezolanos en la diáspora para ayudar a los venezolanos que no tienen medicina. Tú vas a una farmacia y no consigues. No es que hay una guerra económica, hay un colapso administrativo de este gobierno. Entonces, ahora, cuando el gobierno no aceptaba la ayuda internacional, está diciendo que esos son objeto de las sanciones. La reunión de Trump es coordinar, que no sea solamente el chico malo de la película, los Estados Unidos, sino de cómo se coordina una acción que pueda hacer entender a este gobierno que tiene que entrar dentro de los canales de una diplomacia civilizada, que no puede ser como el Dr. Jenkins y Mr. Hyde, que dice yo quiero dialogar pero no dialogo, yo quiero buscar unos mecanismos de imposición de una posición dictatorial, totalitaria. Y lo que ciertamente la comunidad latinoamericana, europea y mundial, hasta el Japón, que normalmente era muy cauteloso en cuanto a sus decisiones, ha visto el drama que está viviendo Venezuela. Entonces, la sanción es precisamente para exigir que se cumpla la normativa internacional y humanitaria y
pueda el gobierno acceder a que la gran mayoría de los venezolanos que quiere salir de esta pesadilla pueda tener la opción de hacerlo a través de las elecciones, a través de los mecanismos, pero mecanismos que sean realmente universales y no manipulados. Han hablado pues, de un acercamiento, de conversaciones, comunicaciones, pero ya hay una mesa de negociación donde está, evidentemente nosotros, bueno, no estamos ahí, no sabemos lo que está pasando en lo interno, pero ya pues se ha sentado gobierno con algunos países que han sido de alguna manera puente entre el gobierno y la oposición. Bueno, la semana pasada se dio la a nivel internacional hay toda la voluntad de una serie de países que quieren ayudar, pero eso tiene que ser un diálogo sostenible, un diálogo sincero, un diálogo real. No puede ser que se manipulen los mecanismos, se diga, yo estoy dialogando, pero después, como te decía antes, el señor Jorge Rodríguez insulta a los que están dialogando. No puede ser que se lleguen a unos acuerdos, por ejemplo, el mismo secretario de Estado Parolín destacó, bueno, habían 4 puntos fundamentales que el gobierno ha incumplido, que es respeto a la Asamblea Nacional, que es la libertad de los presos políticos, que es la solución a la crisis humanitaria, económica y social, que es un calendario electoral, y se burlan de esos acuerdos. Entonces, claro, es como una especie de mecanismo en el cual, claro que se han sentado en la exploración de un mecanismo que permita una solución pacífica, pero también es verdad que hay mucha gente de la oposición que ve con profunda preocupación la manipulación con la que el gobierno está tratando de oxigenarse, cuando el gobierno estaba entre la espada y la pared, por la serie de resoluciones, tanto la Declaración de Lima como el Alto Comisionado de Naciones Unidas, como la posición del Parlamento Europeo, como los gobiernos individuales sobre la situación de Venezuela, entonces sacan un conejo, no la operación conejo esa de alimentos, sino el conejo del sombrero de mago, para decir, oh, estamos dialogando, y no hay un verdadero diálogo. Embajador, lamentablemente se nos fue el tiempo y por supuesto pues agradecidas y la invitación queda abierta, sobre todo para más adelante conversar ya con esta reunión que además fue convocada por Perú, una reunión de cancilleres que se espera el día de mañana para tratar también el tema de Venezuela y seguir revisando, ¿no?, nuestro país a nivel internacional y por supuesto la situación. Y otras muchas reuniones bilaterales que se tendrán tomando a Venezuela como un tema y las intervenciones que habrá que escuchar de muchos jefes de Estado que van a hablar sobre Venezuela y la preocupación que ha generado a nivel internacional. Y esperemos lograr pues un consenso